Ya. Bueno, buen día. Mi nombre es Daily Sauceda y somos del equipo 13 y vamos a presentarles el caso de el genocidio en Ruanda de 1994. Comenzamos con los antecedentes del conflicto. Este conflicto pues, fue más que nada un conflicto social entre la población de Ruanda, los ruandeses, que data del siglo XIX, ya que anteriormente su forma de gobierno era como tal una monarquía, es decir, había un rey que gobernaba y había una familia real que dominaba pues gran parte del país. Esto también originó una división de castas que históricamente tenían, o bueno, se componían por tres grupos que son los Tawa, los Tutsis y los Hutus. Cuando antes de que Ruanda pasara, perdón, a formar parte de África Oriental, la alemana, en 1945, Bélgica fue de los primeros colonizadores e impusieron muy bien su gobierno en Ruanda, excluyendo a los Hutus, lo que pues originó un establecimiento de un sistema de clasificación étnica, es decir, que se diferenciaban estos grupos, pero más que nada se puso hincapié en características físicas, es decir, que se decía que los Hutus era como una raza más superior, eran de complexión un poco más alta, el tamaño de la nariz también era diferente y obviamente pues el cráneo también era un poco más, bueno, se dice que era un poco más grande a diferencia de los demás y por ende pues tenían una mayor comprensión o un mayor intelecto y pues más que nada los colonizadores les decían que era la raza que más se parecía a ellos. Finalmente, cuando Ruanda pasó a formar parte de África Oriental, también junto a Burundi, tras finalizar la Primera Guerra Mundial, pues se conformó en Ruanda Urundi bajo el mandato de la Sociedad de las Naciones. Hubieron ciertos acontecimientos que marcó como estas relaciones que anteriormente ya se tenían como que disputas por esta clasificación física. Sin embargo, en la Revolución Ruandesa, que fue en 1959, provoca el exilio de 130.000 tutsis, llevando a los Hutus al poder en la capital, Kigali. En el 61, pasaron las primeras elecciones democráticas con el Partido de Movimiento de Emancipación, UTI. Tenían como presidente a Gregory Kayibanda. Y ya para el 62 fue cuando la República de Ruanda logra tener su independencia del Reino de Bélgica. Es decir, que ya no había como presencia colonizadora, y más bien se concentraban como que en esas tribus en especial. Sin embargo, dejaron un poco de fuera los Tawa y se concentraron únicamente, o más bien se dividieron únicamente entre Tutsis y Hutus. Para el 73, el general mayor Habyarimana llevó a cabo un golpe de Estado. Él fundó el Movimiento Revolucionario para el Desarrollo. Ya para esto, de igual manera, siempre les daba como preferencia a los Hutus y pues sí hacían como una gran diferencia y también porque los hacían como
les hacían como decir o hacer cosas que fueran como en contra también de las creencias que ellos tenían. Y esto origina que para 1990 guerrilleros del Frente Patriótico Ruandés, en sus siglas FPR, que lo mencionaremos más adelante, este, con todas estas creencias que tenían como arraigadas y creyéndose como una raza superior, pues se adentraron al territorio desde Uganda con el objetivo de derrocar al gobierno del general. Finalmente, pues con esta disputa se le salió un poco de las manos al, al general mayor y pidió la ayuda de Francia para contener esta guerrilla. Y a cambio, París le pidió en el 93 que firmara el acuerdo de Arusha. Sin embargo, establecía ciertas políticas o acciones que no estaban muy de acuerdo con los Hutus, y pues esto llevó a lo que conocemos como el genocidio de Ruanda. Para explicar un poco lo que significa como tal el concepto de genocidio, según la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio de 1948, establece que se entiende por genocidio a cualquier actividad o acto perpetrado con intención de destruir, total o parcialmente, ya sea un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ya para el 94, a consecuencia de esta guerrilla y este, ocurre un atentado contra el presidente, el general, y también el presidente de Burundi, Cyprien Natiramira. Ellos iban en un avión y pues al momento de aterrizar, bueno, más bien lo derriban, mediante armamento en Kigali, en la capital. Y ya debido a este acontecimiento, Teodoro Sindikubwabo se nombra el nuevo presidente de Ruanda. Ya para el 7 de abril del 94 se desencadenó este exterminio, fue un exterminio organizado y sistematizado específicamente contra la etnia Tutsi. Es decir, como anteriormente con los colonizadores se les había dado más prioridad a los Hutus, pues obviamente agarraron como este odio, o sea, contra ellos, y pues obviamente y más que nada el atentado fue como una excusa para poder, pues más que nada, pues sí, como dice, exterminarlos o eliminarlos, totalmente de la región. Y también este genocidio lo llevaron a cabo fuerzas militares, la misma milicia de Ruanda, obviamente todos hutus, incluso también hubieron vecinos mismos que se les pagaba o más bien se les obligaba a decir si el vecino o personas de tu misma familia con la que vivías pues pertenecía a la etnia Tutsi, y si era de esa manera pues te veías en la obligación de decirlo, de no encubrirlo, porque si no, también el castigo pues era la muerte. Y igualmente se usaron cualquier tipo de armas, cortantes, ya sean navajas, cuchillos que tenían en la cocina, palas, picos, incluso también machetes, y pues obviamente armas también que les daba la milicia. Y pues este enfrentamiento también fue un poco muy largo, fue literalmente desde la mañana muy temprano hasta que anochecía, había retenes, también, y pues todo esto duró los 100 días, ¿verdad? Y aproximadamente 800,000 tutsis fueron exterminados
También se cometieron delitos sexuales de todo tipo a mujeres y niños también. En total fueron 250,000 y también hubo 2 millones de personas que fueron obligadas en un desplazamiento masivo. Es decir, ni siquiera hubo como algún transporte o medio en el que se pudieran mover, simplemente salieron caminando y todos ellos fueron llevados hacia campos de refugiados en el Zaire, que hoy es República del Congo. Y también hay mucho hincapié ya que la Cruz Roja fue también la principal en como refugiar más que nada a niños y a niñas que quedaban huérfanos, ya que había familias enteras de la etnia que, que eran asesinadas y posiblemente quedaron muchos niños sin familia. De esta manera, después de todas estas disputas, concluye el genocidio con el 75% de la población en Tutsi asesinada en el país. Después para esto, la ONU crea pues el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, para darle un poco de justicia a todos estos asesinatos en masa que hubo y pues también servidores públicos, generales, gente de la milicia que estuvo involucrada. Y se tiene en cuenta que fueron 14 personas las que fueron declaradas culpables en la primera condena que este tribunal penal hizo por el genocidio en toda la historia, ¿verdad? También tenemos después, en los 2000, el presidente Teodoro fue sustituido por Pasteur Bizimungu hasta la fecha de su muerte. Igualmente, en agosto del 2013, Ruanda por fin, después de todo lo que había sucedido en el genocidio, desarrolla las primeras elecciones presidenciales, ya que entre todo este tiempo del conflicto, pues no hubo en sí como una elección o una votación, simplemente fueron los que fueran como sustituyendo o siguiendo en la cadena de rango. Y tuvieron una participación del 80% del padrón electoral y obviamente resultó victorioso Paul Kagame con un 95%, que se nombró pues el primer presidente por la Comisión Electoral. Después también tenemos que para el 9 de agosto del 2010 se llevaron a cabo nuevamente elecciones ya presidenciales y el presidente Kagame logra una reelección para pues sí, más que nada, brindarle estabilidad política y también electoral al país después de todas estas irregularidades que habían tenido pues en la toma de poder. Ya para el siguiente año, en abril y cada 7 de abril, Ruanda conmemora pues los aniversarios del genocidio. Hola, buenas tardes. Yo soy Daniel Leal y yo les voy a hablar ahora de lo que fue la misión de la asistencia de la ONU, el papel que tomó en este conflicto en Ruanda. Bueno, a manera de un panorama general del contexto que ya nos dio mi compañera, más otros datos complementarios, pues bien sabemos que este conflicto tiene sus raíces desde el siglo XIX, que fue cuando Bélgica había puesto la dominación de todo su imperio, por así decirlo, y dándole preferencia a los Tutsis. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que fue esto. Tenemos la trifecta de los Tutsis, los Hutus y los Twa, que juntos, a la convivencia que ellos tenían, se le conocía como los Banyarwanda. Banyarwanda, y entonces esta convivencia tuvo su fractura a la hora de que, como ya lo mencionaron, se empezaron a clasificar en base a las etnias igualmente, o sea, los que se veían más de rasgos europeos, esos fueron los que fueron más privilegiados al final de cuentas. ¿Esto qué se puede traducir? Básicamente pues a los orígenes del resentimiento entre las, entre las etnias, ¿verdad? Lo que nos sirve como un presagio
o como una antesala para lo que vendría siendo luego el genocidio. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Por qué hablaremos de una radio? La radio televisión libre de las Mil Colinas era una radio que estaba actuando en ese momento en Ruanda. Ya se había implementado y dio justo días antes o tiempos antes, semanas, meses antes del suceso, en que esta radio se empezó a tornar de una manera en la que no era usual una radio que tomara lugar, ¿verdad? Primero, obviamente, como toda radio, empezó reproduciendo canciones como pop, como rock, pero esta radio siempre tuvo una característica, que siempre estaba en contra de las conversaciones, perdón, en los que Habyarimana quería imponer la paz, vaya. Siempre estaba en contra y fue cuando empezó a dar discursos de odio que todo empezó a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque estos discursos de odio lo que hicieron fue que los Hutus, si bien ya tenían un resentimiento, pues con estos discursos de odio hacia los Tutsis, pues más aún, y sobre todo contra el presidente Habyarimana, y bueno, estos discursos de odio fueron propagados y lo interesante es que nadie lo regulaba, o sea, era algo que sucedía simplemente y empezó a sembrar tanto como el crecimiento del resentimiento, tanto como un odio hacia la otra etnia, ¿verdad? Siguiente, por favor. Muy bien, ahora, como ya se mencionó, el Frente Patriótico de Ruanda, se había terminado ya de perfilar, por así decirlo, en el año de 1987 en Uganda. Y esto fue porque pues vaya, se formaba parte de un grupo de mediación de los refugiados ruandeses, pero pues que pertenecían a la cultura tutsi, ¿verdad? Entonces, bien, la mayoría de ellos ya habían colaborado en el derrocamiento de cierta persona que era Milton Obote. Estaba radicando en Uganda. ¿Y por qué se le quería derrocar? Pues porque este personaje manejaba una dictadura militar y pues obviamente era un tanto tema de miedo, por así decirlo. Entonces, ellos militarmente ayudaron a Yoweri Museveni, quien era el opositor, a tomar el lugar que tenía Milton Obote, y de ahí fueron empezando a formarse más concretamente, por así decirlo. Aquí menciona que este frente tenía como uno de sus objetivos el derrocar a Habyarimana, igual lo que mencionábamos respecto a lo que la radio también quería, y al mismo tiempo recuperar el derecho de volver a su país. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora sí, entrando en materia. ¿Cuál fue la explosión del conflicto? Bueno, aquí tenemos a Juvenal Habyarimana, que él era el presidente de Ruanda. Para la época, él ya se había presentado para la participación de los acuerdos de Arusha. Esto pues tomó lugar en Dar es Salaam, en Tanzania. Y pues estos acuerdos de qué trataban? Pues tenían como objetivo el reducir la violencia que estaba tomando parte de toda la población en esta región, en Ruanda. ¿Qué pasó? Que cuando estaba en Tanzania firmando los acuerdos, al momento de ir regresando a Ruanda, sufrió un atentado en el que pues, se le dispararon misiles dirigidos al avión y por un tiempo no se supo quiénes eran los responsables, pero luego tiempo después ya se descubrieron que eran unos grupos de extremistas Hutus. Entonces, ¿qué provocó esto a final de cuentas? Empezaron, pues, ahora sí que un sinnúmero de masacres en el país en contra bien de los Tutsis, y pues también el desplazamiento de demasiadas personas hacia campos de refugio de migrantes en países vecinos, ya ni siquiera en la misma zona, porque ya no se podía estar ahí, ya era zona de guerra básicamente, o bueno, no de guerra, sino pues zona en donde ya no se podía mantener el bienestar. Entonces tuvieron que velar por sus vidas
y buscar refugio en países vecinos. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué reacciones internacionales hubieron? Bueno, antes que nada, esto es algo demasiado importante que tenemos que tener en cuenta, ya que el subsuelo del Congo comparte lugar de yacimientos de minerales, pero bastantes. O sea, por mencionar unos pocos, tenemos que comparte este lugar con por ejemplo, con yacimientos de cobalto, con yacimientos de diamantes, de plata, de zinc, pero, pues, ¿cuál es el que más interesa y el que más importa a ojos de los actores internacionales que veían o espectaban por fuera? El oro. En específico, el tipo de oro que se tenía en Ruanda era uno demasiado cotizado, ya que era un oro de 24 quilates. Entonces pues era como difícil que los de fuera quitaran sus ojos de ahí, ¿verdad? Y bueno, esto fácilmente pudiese ser uno de los tantos elementos importantes a la hora de que nosotros analicemos qué actitudes tomaron ciertos países y qué actitudes no tomaron ciertos países, tanto las que hicieron, tanto como lo que no hicieron. Vaya, todos los países que estuvieron envueltos indirecta o directamente en este suceso. Ahora bien, podemos empezar hablando de Egipto. Aquí se probó que tanto el exsecretario de la ONU, en colaboración con el exministro de Asuntos Exteriores de Egipto, estuvieron envueltos de una manera significativa en el genocidio de Ruanda. ¿De qué manera? Pues se llegó a probar que ellos estaban participando en una venta ilegal de armas. Vaya, una venta que no estaba a ojos públicos y que no estaba ni siquiera regulada, y por lo tanto se descubrió que estaban pues apoyando indirectamente a la violencia, ¿verdad? De esta área, de la zona y del conflicto en sí. Siguiente, por favor. Muy bien. Y algo impresionante de ver es que también China se vio envuelto en el conflicto. Bueno, pues ¿de qué manera? Pues aquí en este caso de China, se hubo una dotación grande tanto de machetes como de otras distintas armas, igual punzocortantes como ya se había mencionado, con las que mismamente se ayudó a que se llevaran a cabo los asesinatos durante los 100 días posteriores de la masacre, ¿verdad? Igual, aquí tenemos a China con una actitud, o bueno, con una intervención indirecta más bien, en la que ayudó a, pues igual, solo seguir alimentando este conflicto. Por otra parte, tenemos a Francia, que ahora sí entramos en materia de, por ejemplo, por así decirlo, las acciones directas. Uh, ¿Qué hizo Francia en este caso? Pues Francia se hizo cargo de llevar la tan llamada Operación Turquesa. Esta Operación Turquesa, ¿qué objetivo tenía? Pues como se pudiera imaginar, se tenía el objetivo de pacificar la gran mayoría del territorio y pues también de llevar como una misión humanitaria en pro de las vidas de los que estaban siendo perseguidos, que en este caso eran los tutsis, y pues salvaguardar su bienestar. En esta operación se desplegaron alrededor de 2.500 elementos militares en lo que vendría siendo pues dispersos tanto en Ruanda y Zaire, que ahora se le conoce como la República del Congo. Y pues bueno, los soldados franceses ya habían tenido avistamientos de tutsis huyendo en las montañas. Pero ¿qué pasaba con ellos? O sea, los franceses no tenían opción más que por órdenes directas de personas de rango mayor, vaya, dentro de la estructura o de la jerarquía. No tenían otra opción más que dejarlos ir y que estuvieran ellos ya, ¿cómo decirlo? Como si estuvieran ya a cargo de los tutsis de los hutus. Vaya, los hutus ya verían qué hacer con los tutsis, pero los franceses no podían ni siquiera pensar en meterse al respecto, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando Francia aquí es algo muy interesante porque Francia tuvo como una reflexión, por así decirlo, y vieron cómo las masacres estaban dando lugar, y cómo simplemente no paraba, que Francia dijo, ok, está bien, pues ya voy a tomar un papel en el que yo ahora sí voy a ayudar. ¿De qué manera? Pues ahora sí que la Operación Turquesa tomó como un papel de
pues de objetivos humanitarios, ya era estrictamente humanitaria, vaya. Y consecuentemente con esto, Francia decidió rescatar un grupo de alrededor de 800 tutsis, ya después de que se habían asesinado, por ejemplo, por así decirlo, unos 800,000 más o menos, ya que la cifra pues alcanzó como el millón. Entonces, bueno, después de rescatarlos, el ejército francés decidió ya ahora sí instalar un campo para salvaguardar a los tutsis y a cuanto refugiado o necesitado de refugio llegara, ¿verdad? Algo interesante también de mencionar es que tanto el FPR, después conforme avanzó el proceso, el FPR como los migrantes que ya, o los refugiados que ya teníamos en la lista, vaya, también el FPR llegó a refugiarse ahí por conflictos bélicos en los que también estaban siendo perseguidos. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora hablando de Estados Unidos. Estados Unidos aquí tuvo un papel como ambivalente, lo pudiera llamar. ¿Por qué? Bueno, hay que mencionar que Estados Unidos se unió ya al escenario del conflicto para respaldar al FPR. ¿De qué manera lo respaldó? Pues como ya pudiéramos pensar todos, mediante insumos y apoyo armamentístico. Y una vez que los apoyó, pues Uganda ya fue donde se terminó convirtiendo en la base principal de operaciones del FPR. Y pues esto no hubiera sido posible si Estados Unidos no los hubiera apoyado. Hubiera sido muy difícil. En los 90, bueno, esto es algo que creo que ya sabemos todos, pero si podemos recordar lo que hemos visto en propaganda de los 90, esta época se caracteriza, principalmente porque Estados Unidos siempre tenía, bueno, en su carácter de potencia económica principal, número uno del mundo, se caracterizaba esta época porque Estados Unidos siempre tenía los ojos sobre otros países. ¿En cuestión de qué? De recursos. Por ejemplo, buscando petróleo, minerales, vaya, en, eso, en esos dos factores radicaba todo lo que buscaba Estados Unidos, ¿verdad? Y pues bueno, ahora bien, se puede entender al final de cuentas de todo esto que hizo Estados Unidos, que el apoyo que le brindaba a los tutsis era como una apuesta al futuro. ¿Para qué? Para que en un futuro se generara como un sentimiento de deuda hacia Estados Unidos de parte de los tutsis, y que en caso de que los tutsis tomaran el poder, que ahora sí fueran los que quedaran por arriba de la colina, pues ya dijeran, ok, Estados Unidos me ayudó, yo estoy en deuda con él porque no estaría donde estoy ahorita si no hubiera sido por el apoyo armamentístico o de cualquier ámbito que me brindó Estados Unidos. Ese era el plan que tenía Estados Unidos desde un principio. Y bueno, ahorita que lo analizamos, creo que es válido decir que Estados Unidos pues sí movió sus piezas de una manera muy ortodoxa o de una manera muy inteligente, porque siempre estuvo él bajo el agua. Y aparte, o no bajo el agua, pero no actuaba directamente, vaya. Y cuando se manifestaba al respecto, vaya, cuando, por ejemplo, el presidente hablaba de este caso, nunca utilizaron la palabra genocidio, porque hasta eso pensaron bien y dijeron, ok, no, si usamos la palabra genocidio, de aquí no vamos a salir bien parados y nos van a relacionar directamente con el conflicto que está pasando en el otro lado del mundo. Siguiente, por favor. Ahora ya por último, de todos los actores que llegaron a, pues a formar parte de este escenario, ¿verdad? Tenemos a la ONU. ¿Qué hizo la ONU en este caso? La ONU pues empezó a armar como una misión, que pues, igual también de carácter humanitario como lo fue la Operación Turquesa, pero esta se le conoce como la UNAMIR, que la UNAMIR, si lo desglosamos, pues significa la misión de asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda. Esta misión, pues como ya lo dijimos, fue patrocinada por la ONU, y con el objetivo de que se resguardaran o que se siguiera siguiendo los acuerdos de Arusha, vaya.
Y pues aparte de esto, o sea, complementando esta idea, también se quería pues así terminar la guerra civil de Ruanda. Uh, esta misión pues fue respaldada por elementos militares de parte de la ONU, que se le conoce como los cascos azules. Pues evidentemente se relaciona el color pues de la Armada con el color llamativo que ya tiene la ONU, que es un color como azulado turquesa, por eso se le llama los cascos azules. Fueron alrededor de 2.600 los que se desplegaron. Y pues bueno, ya la UNAMIR, entrando en materia de este caso específicamente, se consistía pues en contribuir y como velar por la seguridad de la ciudad de Kigali principalmente, que era pues como por donde estaba el conflicto tomando lugar. Pero no solo era eso, no solo se quedaban en ese plan, ¿verdad? Sino que también se complementaba con otros dos objetivos, que era el de supervisar la observancia del acuerdo de cesación de fuego, que pues, ¿qué quiere decir la cesación de fuego? Que es cuando se interrumpe un conflicto armado temporalmente. Es algo más como implícito, más que algo escrito, algo que pudiera estar en algún libro. Pues, una cesación de fuego es algo de último recurso y vuelvo a lo mismo, es algo implícito. Y bueno, también se tiene que Ruanda, perdón, ya este proceso pues ya empezó a fomentar a la desmilitarización. Y pues era otro objetivo también en lista de esta misma misión, ¿verdad? Tanto la cesación de fuego como la desmilitarización de la zona. Y eso sería todo por mi parte. Hola, mi nombre es Raquel Fernández y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el Tribunal Internacional para Ruanda. Bueno, este se creó el 8 de noviembre de 1994. Este tenía la finalidad principalmente de, pues, dictar una sentencia a los culpables del genocidio que había ocurrido en esta área, en Ruanda, entre las dos tribus, los Tutsi y los Hutu. Pero para llevar a cabo esta acción, antes tenían que buscar a los culpables y ellos dictaminaron que 3 de los culpables eran precisamente personajes importantes en cuanto a los medios de comunicación. Como ya había mencionado antes, la radiodifusión jugó un papel muy importante al momento de realizar estos actos, ya que pues propagaban información maliciosamente para aumentar aumentar el odio colectivo que existía entre estas tribus. Y bueno, pues también buscaba evitar que todos estos actos que ocurrieron en Ruanda se repitieran nuevamente, pero o sea, tanto dentro del país como de manera exterior, evitando que así los países peleen entre sí. Ese era uno de sus principales objetivos. Siguiente, por favor. Ok, bueno, pues como ya lo mencioné, estos principalmente tenían el objetivo de ejercer la justicia ante los culpables del genocidio, pero pues tenía la intención de prevenir posibles futuros enfrentamientos, especialmente dentro de un mismo territorio, porque se les considera un poco más peligroso al ser unas guerras internas. Bueno, creo que se les puede llamar guerras. Y pues el objetivo que manejan hasta el momento es el de preservar la paz y proteger a los habitantes de enfrentamientos tan significativos en cuanto a pérdidas humanas, porque la verdad la cantidad de personas que se perdió durante este enfrentamiento, en especial de la tribu Hutu, es un número demasiado grande que afectó en cifras económicas, en cifras de vida en ese entonces. Y siguiente, por favor. Bueno, algunos de los conflictos internos que trajo el conflicto hacia Ruanda fue principalmente la baja de personas, la pérdida de personas, ya que hubo decenas de miles de pérdidas. Y bueno, también sirvió para, uno, declarar a los culpables o de establecer quiénes fueron los culpables, que como ya se lo mencioné, fueron principalmente las personas encargadas de esta radiodifusora.
y sí, trajo muchas consecuencias negativas para el país. Sin embargo, también hizo notar el grave problema que existía en este país ante la Organización de las Naciones Unidas. Y como anteriormente se les estaba mencionando, pues la Organización de las Naciones Unidas trataba de mantener y fomentar lo acordado por el Acuerdo de Arusha. Y bueno, la ONU funcionó principalmente para proteger a las víctimas de estos acontecimientos, para ejercer una pena y una sentencia a los culpables, además como el proteger a los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de este tipo de acontecimientos, intentando que no vuelvan a suscitar este tipo de actos, pero además tiene como que la finalidad de velar por la seguridad de Kigali. Y como también anteriormente se mencionó, la Cruz Roja funcionó en conjunto muy ampliamente debido a que fue el principal acogedor de todas estas víctimas. Él les ofreció un asilo y les ofreció protección mientras suscitaban este tipo de actos tan violentos. Entonces ellos buscaban proteger principalmente a mujeres y niños, que eran los grupos vulnerables que se establecían en ese momento. Sin embargo, buscaban salir a encontrar personas sobrevivientes y protegerlos hasta el momento en el que estuvieran a salvo o que esta guerrilla terminara. Y eso sería todo por mi parte. Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que vea esto. Me presento, mi nombre es Ana Patricia González Rodríguez. Y bueno, para continuar con todo esto que mencionaron mis compañeros anteriormente, les voy a hablar sobre la resolución de este conflicto, posconflicto, y qué pasó después del genocidio. Primeramente, para juzgar lo sucedido, por así decirlo, brevemente con todo lo que se dijo anteriormente, sabemos que el día 6 de abril de 1994 fue cuando los presidentes de Ruanda y Burundi, que ya mencionaron anteriormente, Juvenal y Cyprien, fallecieron en un avión en la capital Kigali cuando aterrizaban. Pero bueno, ¿qué hay con esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, todo esto condujo a una masacre, como ya se dijo anteriormente, que pues afectó a las comunidades Hutu y Tutsi. Y dichas comunidades vivieron en la región de los Grandes Lagos de África desde tiempos inmemorables. Para dar continuidad a esto, durante aproximadamente un mes fue cuando los grupos Hutus atacaron a los grupos Tutsi y Hutus moderados. Y bueno, ante esto, o sea, ante estos graves acontecimientos, las Naciones Unidas fue criticada prácticamente porque no hicieron nada. Y en el punto álgido del holocausto, por así decirlo, junto con Estados Unidos, Francia y Bélgica, que ya mencionaron anteriormente también, debido a esto se decidió tomar la iniciativa para intervenir en la región, para pues así detener lo que viene siendo esta masacre. Teniendo en cuenta que el genocidio se produjo 50 años después de la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hubo antecedentes que los medios de comunicación revelaron, que ya dijo mi compañera anteriormente, y pues esto conmovieron e influyeron en la opinión pública mundial. Y en base a esto, prácticamente Ruanda en ese momento ocupaba un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad, y decidió ordenar al Consejo que pues tomara cartas en el asunto, pues porque no, como que no veía un cambio en esto. Y pues a fin todo esto para restablecer la paz y la seguridad en la región. Y bueno, ya después de esto fue cuando se estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que ya también se mencionó, que es el TPIR, y en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Le puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ahora bien, dicho tribunal fue establecido por la resolución 995 del Consejo de Seguridad de la ONU, como dice ahí, el día 8 de noviembre de 1994.
Y bueno, el propósito en sí de este tribunal fue enjuiciar a quienes fueron los responsables del genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Y bueno, prácticamente que se haya, bueno, fue del derecho humanitario, perdón, que se hayan cometido entre el día 1 y el día 31 de diciembre de 1994 y cerca de Ruanda o las ciudades de Ruanda. Bueno, y dicha resolución, pues primeramente se sometió a voto y 13 votos fueron aceptados, 1 en contra, y el que fue en contra fue el de China, porque pues China en sí no se interesaba por el genocidio, porque pues consideraba que era un asunto interno de Ruanda y pues que él no tenía como en sí intervención, no tenía nada que ver en ese conflicto. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Después tenemos lo que viene siendo las repercusiones post-conflicto. Bueno, en sí, después del conflicto, se juzgó en 3 niveles, que viene siendo el internacional, el nacional y el local. Como mencioné anteriormente, pues las Naciones Unidas establecieron el TPIR, el tribunal, y esto fue en la ciudad de Arusha, condenado por genocidio, crímenes contra la humanidad, etcétera. Pero bueno, o sea, ¿qué pasó después del genocidio en Ruanda? Bueno, cabe aclarar que las diferencias entre Hutus y Tutsi no corresponden a 2 capitales, sino que antes, bueno, fueron una ciudad hasta que los belgas pues se apoderaron de la zona y esto fue en el siglo XIX y pues aprovecharon ligeras diferencias topográficas para promover su desarrollo. Bueno, al inicio de todo esto, de la liberación de Ruanda y así, del dominio colonial, se perdió como memoria histórica, por así decirlo, con 2 extremos nobles y pues en el peor de los casos se reprimieron por años de desigualdad y abuso y sin darse cuenta de la posibilidad de reintegración. Y bueno, finalmente, 10 años después del genocidio de Ruanda, en marzo del 2004, fue cuando el Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, que vemos ahí en pantalla, propuso a las Naciones Unidas que el día 7 de abril, perdón, como que se postuló o se internacionalizó, por así decirlo, el Día Internacional de Reflexión del Genocidio de 1994 en Ruanda, y ya con esto prácticamente la resolución pues fue adoptada, o sea, fue aceptada. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar con el último apartado del tema, que es la situación política actual, voy a presentarlo. Mi nombre es Paola Jazmín Colmenares Sayago. Y para comenzar, pues establecemos que políticamente Ruanda avanzó en cuanto pudo establecer sus primeras elecciones, tanto locales, que fueron estas en 1999, y también las primeras elecciones presidenciales y legislativas, que esto fue hasta el 2003. Y también fue un avance importante que hasta el año 2009 pudieron avanzar sobre las relaciones diplomáticas, principalmente con países como Kigali, con localidades como Kigali y Kinshasa, que era muy importante. Se puede estar de acuerdo que realmente después de este conflicto hubo muchísima inestabilidad política, pero aquí se dice que hubo un avance debido a cómo estaba la situación antes y durante el conflicto. Entonces, el contraste que hay en el antes y el después es por eso que muchos artículos y demás de que hablaron sobre el tema establecieron que realmente políticamente se avanzó. Y más que nada, porque el presidente buscó o busca mantener un país que sea unificado, realmente que no exista estas diferencias, por lo tanto, para evitar que no vuelva a ocurrir algo parecido, entonces predica mucho con que todos son del mismo país, no se pueden identificar como tutsis o de otra etnia, incluso de alguna religión, para que esto no sea motivo de algún problema.
Aquí el problema es que existe el lado malo de esto, que es un poco lo negativo a lo que puede ser el avance político, es que realmente también está encadenando la libertad de expresión, porque se puede decir que no hay libertad de expresión por lo mismo de que evita que las personas se puedan identificar con alguna religión, con alguna etnia o con alguna comunidad. Entonces realmente las personas no pueden hacer uso de esa libertad de expresión a pesar de que realmente se supone que se está luchando por los derechos. Siguiente, por favor. Creo que estos dos puntos son muy importantes, lo que es el avance judicial y la nueva identidad, que es lo que había mencionado anteriormente, principalmente el avance judicial porque, como ya se había mencionado también por mis demás compañeras, está el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue muy importante para el país porque permitió avanzar y progresar el sistema de justicia del país para que más que nada se pudiera avanzar en esa materia y no se tuviera que atrasar en las cárceles y lo demás que encarrilaba el tener mucha población que necesitaba ser juzgada. Y también el otro importante fue que se estableció los tribunales de justicia participativa, que también son conocidos como tribunales GACACA, porque fueron establecidos y parecido al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, porque se hizo para evitar que existiera una sobrecarga de casos como lo fue igual de esa manera, pero era más interno. Entonces aquí lo bueno o lo destacable es que estos se reconocían como procedimientos comunitarios, informales y tradicionales. ¿Por qué? Porque la gente podía participar, perdón, y entonces aquí lo que hacía es que se involucrara más la sociedad. Eso es algo que mucho se le reconoció al país porque eso fue algo innovador para que se pudiera establecer la justicia. Y como se puede ver en la imagen, realmente eran de esta forma establecidos en los que podía participar la gente y podía establecerse más por lo que se dice lo tradicional y no irse tanto a que se alargara el tiempo. Y pasando a la nueva entidad, es lo que mencionaba, que se maneja este sistema de que todos son iguales, no debe de haber diferenciación entre las distintas etnias que están entre el país para lo mismo que no hubiera este problema. Siguiente, por favor. Y por último está el avance económico, que más que nada se hace parecido al avance político que tuvo porque realmente durante el conflicto y antes económicamente estaba muy mal y obviamente durante el conflicto se afectó demasiado. Cuando ya se acabó, esto pudo mejorarse porque el presidente estableció políticas para que se impulsara los principales sectores de economía del país. Entonces es que se pudo tener un gran avance y algo inesperado frente a la situación que habían pasado. También aquí existe el lado negativo y es que la población joven es la que sufre de muchos abusos y mucha falta de oportunidades. Por lo mismo, disculpen. Por lo mismo de que sufren muchos problemas en cuanto a que quedó la población joven fue la que quedó, ya que sus padres y demás fueron los que murieron y estuvieron más afectados. Entonces aquí lo que pasa es que los jóvenes tienen que trabajar y los escenarios por los cuales tienen que trabajar son muy precarios y no se les ofrece buenas oportunidades porque se afecta como no se tiene suficiente economía o inversión, no tienen la suficiente inversión para hacerlo en la educación, entonces ellos tienen que trabajar y realmente la paga es muy baja, sufren de muchos abusos durante esos trabajos. Entonces podemos concluir que cómo finalizó el conflicto realmente tuvo sus lados buenos porque se avanzó económicamente y políticamente en comparación a cómo estaban antes, pero el lado malo es que también con eso trajo algunas leyes que realmente están atentando contra los derechos fundamentales de la población.
Y lo más destacado del después del conflicto es los sistemas tribunales judiciales que se establecieron, que es el Tribunal Internacional para Ruanda y el que es conocido como Tribunales GACACA. Y eso sería todo de mi parte y también de parte del equipo. Gracias. Ya quitaron la